El tema migratorio ha adquirido fuerza significativa en la agenda política debido a la importancia de las remesas para la economía mexicana. Pero ¿hasta qué punto cree que sea posible hablar de una conciencia política y social sobre los problemas a los que se enfrentan los migrantes? Bueno, yo creo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años. Hoy día 1 de cada 2 mexicanos tiene a un pariente cercano viviendo en los Estados Unidos, principalmente viviendo fuera de las fronteras. Entonces yo creo que eso ha hecho que en México cobremos rápida conciencia sobre el hecho de que somos un país de migración. Por lo menos el discurso oficial, claramente el gobierno se asume como el gobierno de un país de migración, y eso se refleja en los discursos de los últimos 2 presidentes, reconociendo que es una nación que va más allá de sus fronteras. Quizás en la sociedad civil el cambio es un poquito más lento, pero en mi opinión yo creo que nuestra propia identidad, cómo nos vemos a nosotros mismos, ha cambiado mucho debido al éxodo de los últimos 30 años. ¿Es deseable detener la migración y qué impacto tendría esta medida? Sí es deseable detener la migración. Hay que ser contundente en eso. Pero por detener la migración no me refiero a que el gobierno pare en la frontera a los que quieren salir. Eso sería contrario a sus derechos humanos, ¿no? Lo que quiero decir es que la migración en largo plazo es un muy mal negocio para México, ¿no? Las remesas que se reciben no compensan en absoluto lo que el país pierde en términos de trabajadores con habilidades socialmente útiles que migran de México, en términos de los costos que representa la fragmentación familiar, la salud mental y el bienestar de tanto los que se fueron como de los que se quedaron, en términos de la erosión de la capacidad productiva de las regiones expulsoras. La migración erosiona esa capacidad, hace que muchas veces quien recibe remesas se vuelva dependiente de esto y sustituya su afán por producir. Y en fin, yo creo que es deseable que México retenga a los jóvenes con ánimo de emigrar, y que al contrario, que empiece, como ha sucedido en otros países, un proceso de retorno de los migrantes o incluso de la segunda generación. Yo confío que eso nos va a suceder. Somos un país en proceso de transición migratoria en cuanto a nuestro régimen migratorio, ¿no? De ser un país netamente expulsor, dentro de pocos años vamos a ser un país importador de mano de obra. Se ha dicho que el envío de remesas fomenta la migración y la improductividad en las comunidades receptoras, porque estas transferencias son utilizadas en el consumo de las familias. De ser cierto, el programa 3x1 es una medida para permitir que las remesas impulsen la productividad de las comunidades. Bueno, yo creo que respecto a tu pregunta, lo primero que tenemos que hacer es no demonizar la manera en cómo los familiares gastan esas remesas, ¿no? Primero, el hecho de que la gasten en consumo no quiere decir que no tengan un impacto multiplicador, no únicamente en las comunidades de origen, sino en las regiones más amplias. Segundo, es natural que lo gasten en consumo. Yo creo que los migrantes son seres racionales como todos los demás, y si la intención del trabajador como sus familiares es combatir los niveles de pobreza, elevar la calidad de vida, es lógico que se vaya principalmente hacia consumo, ¿no? Respecto al 3x1, yo creo que contribuye a muchas cosas. Contribuye, por ejemplo, a fomentar la solidaridad de los migrantes organizados hacia su comunidad de origen, contribuye a entrenar a los líderes de estas organizaciones, los foguea en su trato con autoridades mexicanas,
desarrollan habilidades cívicas, de liderazgo, que les van a ser útiles tanto en la comunidad de origen como en la comunidad de destino, y sobre todo canaliza recursos para la construcción de obras de infraestructura local, que indirectamente producen o promueven una mayor productividad, pero que no necesariamente son creadoras, digamos que no son empresas productivas, ¿no? El 3x1 no sirve para eso. ¿Qué caracteriza a los migrantes que se afilian a los clubes de oriundos que participan en el 3x1 y qué tipo de actividades realizan? Los clubes de oriundos es la forma natural de organización de los migrantes de primera generación. La lealtad hacia la comunidad de origen, por lo menos en los migrantes de primera generación, es decir, aquellos que nacieron en nuestro país, es la manera más natural de organizarse. Se organizan no únicamente para ayudar a los que se quedaron atrás, sino para auxiliarse entre sí, hacer menos hostil el ambiente al que llegan, intercambiar información sobre empleos y oportunidades, y también influir en las decisiones que afectan la vida de los familiares que se quedaron atrás. Yo creo que todas esas motivaciones mueven a quien desea participar en el club de oriundos. Infancia es destino, y más específicamente socialización es destino. Si tú viviste el proceso de socialización en tu vida en México, serás en buena medida mexicano toda la vida, independientemente de si luego te haces residente legal o ciudadano de otro país. Y esa referencia, esa vuelta hacia esa etapa de tu vida es muy humana, es muy compartida, y adquiere una expresión concreta en la organización de los migrantes en torno a clubes de oriundos, ¿no? Son redes que el gobierno de México promueve, no las crea, sino más bien coadyuva a su consolidación, porque son redes útiles para promover la capacidad de autodefensa de sus propios intereses de las comunidades organizadas. Es una manera de empoderarlos, ¿no? De apoyar su propio empoderamiento para el bienestar de las comunidades que representan, del país de adopción y del país de